Y ya lo sabemos, estamos atravesando una situación difícil en materia económica, una crisis que afecta a gran parte de los argentinos, a la mayoría de nosotros, y es por eso que nos interesa conocer de qué manera todo ese contexto afecta nuestra salud mental. Es el informe que nos va a presentar Héctor Galiano, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Evangelina, muy buenas noches para vos, para todos. Cuando se salía de la pandemia se decía: vamos hacia una nueva normalidad. ¿Te acordás de esa definición? Lo recuerdo. Esa sí. normalidad nos va a permitir revincularnos con los afectos, los amigos, los compañeros de trabajo, el mundo social. Mientras estamos transitando esa nueva normalidad, nos viene una crisis económica, nos atraviesa una crisis económica que evidentemente afecta y nos hace padecer desde el punto de vista de la salud mental. Nos resulta fácil hablar, seguramente a vos, a mí y a muchos que estamos acá, de que te duele la rodilla, que te van a operar porque te quebraste, que te sacan la vesícula. Sí, lesiones físicas. Qué difícil es hablar del padecimiento mental, la tristeza, la depresión, la ansiedad, que son patologías que están muy presentes en el día de hoy, te diría en la gran región y por qué no en el país. La UBA tiene un observatorio de psicología aplicada, realizó una encuesta, un sondeo, con una muestra de más de 3.000 casos durante diciembre del 2023, es decir que es bastante reciente, en donde mediante formularios que acercaban a distintas personas de manera virtual, fueron recogiendo datos interesantísimos desde el punto de vista de una fotografía, una radiografía de la salud mental de los argentinos. Hoy estamos viendo el impacto de la crisis económica en la salud mental, según un informe del Observatorio de la Facultad de Psicología de la UBA. Presta atención, el 45% de los consultados está atravesando una crisis vital. ¿Qué significa una crisis de pareja, una crisis existencial, una crisis laboral, una crisis de vínculos con su familia? Y el 9,4% está en riesgo de tener un trastorno mental, es decir, de trascender a una situación problemática, de transformarlo en un padecimiento, no ya un problema que se podría tratar, un padecimiento. 3.100 casos, como dijimos, el estudio que hizo la UBA, y nosotros nos preguntábamos si se puede trasladar, se puede homologar, se puede transferir esta experiencia que llevó adelante la UBA con nuestra región. Y hemos contactado a dos psicólogos de distintas matrículas de Paraná y de Santa Fe. Ellos son Glenis Rochi Méndez de Paraná y Pablo Fayenza de Santa Fe. Con ellos hablamos, le ofrecimos el informe, lo leyeron y nos dieron su devolución. ¿Vemos la primera parte? La primera parte, sí. Estamos atravesando en Argentina, y lo versátil, lo caótico y también lo que nos hace tan singulares frente al mundo, lo inestable se lleva, obviamente, o atraviesa la vida humana, ¿sí? Nadie escapa al contexto socioeconómico y cultural, ¿sí? En donde bueno, todo lo que uno tiene de una manera diagramado, proyectado, queda en cierta manera en jaque, ¿sí? Sucede fundamentalmente con las juventudes o con las adolescencias. Primero, la dificultad en la vinculación con las escuelas y la continuidad de los jóvenes en las escuelas, y eso, digamos, la dificultad también en poder elegir una carrera como un medio para su vida adulta, profesional. En el caso de los adultos, bueno, cómo hacer que sus hijos, digamos, vean un futuro esperanzador, cómo poder, bueno, sobrellevar esta cuestión que fundamentalmente la crisis económica imprime una preocupación en los adultos mayor que en otros momentos. El informe es muy amplio y se puede segregar en distintas dimensiones, lo que es políticas públicas, lo que es niñez, lo que es consumo problemático y demás. A mí me gustaría tomar una palabra que vos dijiste recién, que es esto que se coincide habitualmente con
con esta idea de incertidumbre. Digo, más para la cuestión conceptual, si nosotros tomamos lo que es en principio la certeza, que es esto de lo seguro, lo concreto, lo que es, ¿no? Esto que sabemos que es y va a ser así. Esto no es más desde el plano de la certeza. Bueno, la incertidumbre es todo lo contrario, es la ausencia de una seguridad, la ausencia de algo que sabemos puede pasar o no pasar. En principio me parece interesante destacar dos cuestiones. Este informe al que vos haces mención hace un análisis en donde fragmenta a partir de las edades. En cuanto a las juventudes y a las adolescencias, me parece que lo fundamental es el avasallamiento que tenemos a partir de las redes sociales, ¿sí? Esta cuestión de lo imperante de la respuesta inmediata en todo momento, ¿sí? O estar vigente en las redes sociales, siempre mostrando quizás un aspecto feliz o exitoso, cuando hay veces que no se está de ese modo. Eso por un lado, que me parece interesante porque justamente este estudio marca que la población más juvenil es la más afectada, ¿sí? Con lo cual, por supuesto que eso nos aporta, digamos, niveles de ansiedad, de angustia y su consecuente, en muchos casos, lamentables intentos de suicidios o conductas autolíticas. La situación también de la pandemia y la ruptura social que eso trajo arraigado también generó, cambió las dinámicas de las formas de vincularnos, ¿sí? Solíamos vincularnos de manera grupal, ahora ya se hace más de manera individual. Pensar constantemente en todas estas problemáticas, estas preocupaciones que se erigen, también no le dan lugar a uno o una a pensar en lo recreativo, digo, en lo positivo que puede ser para una persona salir al cine, a una persona pasear con su señora, con sus hijos, el tomar unos mates en la plaza, desconectarse un poco de todo eso. Bueno, se ha vuelto casi hoy por hoy muy poco recurrente. Al contrario, esto parece que está avanzando cada vez más y uno entiende también por qué estos resultados que arrojan el informe. La dificultad para dormir o para conciliar el sueño es algo que se ve plasmado. La depresión, pero yo fundamentalmente lo ligo a esto con el atravesamiento de las redes sociales que tenemos los seres humanos en este momento, ¿sí? Bien, una primera parte también muy vinculada, voy a utilizar esa palabra, ¿no? A la forma de vincularnos, ¿no? Era Exacto. Básicamente esto Exacto. lo que ha cambiado, quizás Exacto. lo que dejó la pandemia y que hoy deja consecuencias, ¿no? Solo agrego, porque está perfecta tu apreciación, solo agrego acá que hay un nuevo problema en la problemática de la salud mental o en el padecimiento de la salud mental. La crisis económica afecta también la consulta médica. Los honorarios suben, claro, y por lo tanto se nos complica a aquellos que van a terapia, se les complica pagar la sesión. Entonces, ¿qué pasa? Se satura el efector público, el dispensario, el hospital, y se saturan las consultas en las horas sociales, que empiezan a restringir sus órdenes de consulta para este tema. En la segunda parte vamos a profundizar un poquito sobre y tratar de distinguir si puede haber, si es que existe alguna diferencia entre Santa Fe y Paraná. Y yo la empujé un poquito a esa diferencia, apoyado en la historia reciente. Nosotros pasamos nosotros los santafesinos, pasamos crisis 2001, inundación 2003, claro, inundación 2007, crisis económicas, pandemia y crisis económica de vuelta. Fíjate, en esta segunda placa, en los adolescentes hay sintomatología de ansiedad, depresión y riesgo suicida. El déficit del sueño apareció en el 45% de los casos y la mitad de los consultados no se trata, aunque reconoce que debería hacerlo. El factor económico, lo que hablábamos recién, afecta el acceso al tratamiento. Esto es lo que
plantea el informe de la UBA. Exactamente. Y bueno, ¿cómo se traslada esto? Según la mirada de dos especialistas en psicología, uno de Santa Fe, otra en Paraná, y esta es la segunda parte que vamos a ver. Veamos. En principio me parece interesante destacar que el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos tiene una línea que es gratuita, que funciona a las 24 horas y que es atendida por profesionales de la salud, por un equipo interdisciplinario que está que incluye profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, acompañantes terapéuticos. Y lo que hacen es, bueno, primero recibir un espacio de escucha y de alojar lo que sería una crisis o una urgencia. Eso va a depender del diagnóstico que emitan estos profesionales y derivarlos a los efectores de salud. Es importante destacar esto porque bueno, es una línea que es gratuita, como dije, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y que es cierto, la dificultad económica o la crisis económica que estamos viviendo que no deja por fuera el tratamiento con las obras sociales y la dificultad de poder sostener, hace que la gente se vuelque a los efectores públicos de salud. Me quedo con algo del informe respecto a la accesibilidad de lo que es particularmente la terapia o la psicoterapia. Digo, se está viendo mucho esto del desfasaje entre los ingresos y el tema de por lo menos los consultorios privados, que cada vez deben subir sus costos de atención atendiendo justamente a esto, pero bueno, se genera un desfasaje propio también del momento económico en que estamos viviendo. Yo creo que ahí es donde tiene que accionarse políticas que piensen, no solo reducido o supeditado a la salud mental, porque la salud mental es algo que atraviesa la salud en general. La pandemia, como destaqué anteriormente, nos atravesó y esto, digamos, cuando algo se rompe, cuando algo es atravesado por una crisis, nada vuelve a ser como antes, ¿sí? Encontramos nuevos modos de vincularnos y de alguna manera los naturalizamos, pero no se vuelve a hacer lo de antes, ¿sí? Siempre va a estar la alarma del potencial peligro, lo cual por un lado es bueno porque nos lleva a cuidarnos, pero por otro siempre nos sentimos vulnerables. Y en esto, digamos, en el campo de la educación, se llama mucho a que los adultos podamos ocupar el lugar de sostén de los jóvenes y adolescentes, porque justamente esa es nuestra función. Sí hay ciertas diferencias que uno puede encontrar en distintas poblaciones en cuanto a los distintos usuarias que acceden a los centros de salud o a los servicios de salud mental, sea en lo público o en lo privado. Digo, en definitiva, lo que fue particularmente la inundación como hecho traumático, uno pensaría que ha generado ciertas esquirlas. Hay una autora psicoanalítica que habla de las esquirlas de la bomba en relación a ciertos efectos propios y bueno, causantes por un hecho traumático. Bueno, sí, las hay, y es propio también de lo que acontece en cada región. Si bien uno a grandes rasgos no piensa que haya diferencias muy tajantes, pero sí hay cosas muy propias que tienen que ver con los hechos vividos. Digo, cada paciente es distinto por la historia que lo ha atravesado y por cómo se ha posicionado frente a esa historia. Bueno, hay historias en comunes, digamos, hay traumas que pueden ser individuales de cada sujeto y hay traumas que pueden ser más macro, más sociales, que de alguna forma uno sí lo posiciona distinto de otro y bueno, y en este caso sí hay algo que es común, si se quiere, en personas que han tenido que atravesar o hemos tenido que atravesar las inundaciones. Hasta allí el informe y tenemos una placa más para compartir, ¿no? Sí, que sí. ayuda
completar estas ideas. Sí, porque ambos, tanto Glenis como Pablo, trabajan no solamente en el consultorio privado, sino también en efectores públicos de salud. Pablo en el barrio Abasto, en el norte de Santa Fe, un barrio muy picante, muy pobre, y Glenis también en dispositivos del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. 0800-777-2100 para urgencias en salud mental en la provincia de Entre Ríos, 0800-555-6549 en Santa Fe. Bueno, un informe que nos ha permitido reflexionar o al menos ponernos a pensar, ¿no?, sobre qué está pasando con nuestra salud mental. Y es interesante además porque nos interroga si hablamos, sobre todo los varones, que hemos sido formados para no expresar tanto los sentimientos por una cuestión muy atávica, muy cultural, que charlemos estas cosas, ¿no? Que probablemente es el primer paso para recuperar o salir de un padecimiento, o salir de una angustia. Puede ser un primer paso charlarlo con las personas más cercanas. Gracias, Héctor. No, por favor.